¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Local. Estamos en el mes de la ciudad y seguimos realizando programas que tienen que ver con el Río Cuarto. En este caso, el programa de hoy, la ciudad que tenemos, la ciudad que queremos, es el tema que vamos a estar debatiendo con diferentes instituciones que forman parte del quehacer cotidiano de nuestro Río Cuarto. El tema tras la presentación de estas firmas e instituciones que hacen posible de Local. La ciudad que tenemos, la ciudad que queremos, la visión de cada una de las instituciones, por lo menos las más representativas de la ciudad, las que están trabajando para realizar algunos cambios, el impacto que puede generar en el Código de Planeamiento Urbano, la posición del CESIS, del Centro Empresario, cómo ve la ciudad con o sin industrias, la cuestión comercial, de servicios y también una nueva institución que se ha formado recientemente y que está trabajando por potenciar algunos sectores de nuestro querido Río Cuarto. El tema ya está planteado, vamos a presentar a quienes son los protagonistas en el día de la fecha. Sergio Saleme, abogado, secretario de la Comisión Directiva del Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios. También está con nosotros Germán Maldonado, secretario del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Río Cuarto, y Gastón Chesa, el director ejecutivo de la Fundación Río Cuarto 2030. Buenas noches y muchas gracias por venir. Gracias a vos, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con Sergio. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde el CESIS sobre el Río Cuarto, diríamos, este Río Cuarto que está cumpliendo en este mes 232 años? Bueno, nosotros vemos a la ciudad actual como una ciudad pujante, como una ciudad con mucho entusiasmo. Quizás a lo mejor no sea la pujanza que nosotros quisiéramos, pero no deja de ser importante. Entendemos que hay mucha actividad que se puede desarrollar todavía dentro de la ciudad y que hay otra mucha actividad que depende de cuestiones exógenas, cuestiones de afuera, de inversiones que deben ser hechas por los estados provinciales y nacionales, ¿no? Pero nosotros creemos que Río Cuarto, siempre dijimos que es por la zona en que está enclavada, es una ciudad prácticamente o principalmente de actividad comercial y de servicios, pero no dejamos de darle importancia a la parte industrial. Creemos que sin llegar a pretender ser una Rafaela o un Ramallo, creemos que Río Cuarto tiene que, con el paso del tiempo, ir teniendo industrias de manera que le vayan dando mano de obra con agregado de valor local. Y en ese sentido, el centro empresario está fuertemente comprometido y está trabajando de manera importante desde hace ya muchos años en no solamente en la creación, sino en la diagramación y puesta en marcha del Parque Industrial 2, de nuestro Parque Industrial 2 o nuestro Parque Industrial CESIS, que ya está prácticamente listo para ser lanzado de un momento para otro. Es el único espacio o el único banco de tierras industriales que tiene nuestra ciudad. No hace mucho tiempo alguna importante industria internacional pasó por nuestra ciudad pretendiendo buscar tierras para emprender o para lanzar un emprendimiento industrial, y bueno, en ese momento estaba el CESIS ofreciendo esas cosas. Después no terminó concretándose la situación, ¿no? Pero estamos trabajando fuertemente en eso, no solamente en la parte industrial, en la parte de servicios, en la parte de comercio también estamos lanzando ahora, junto con la FEDECOM y junto con la CAME y con el apoyo, por supuesto, de la municipalidad local, los planes de los centros comerciales a cielo abierto. Son centros comerciales que ya son una realidad en muchas ciudades del mundo, y nosotros acá en Río Cuarto estamos empezando a trabajar, a comenzar a caminar sobre eso. Y aprovechando esta situación, cuando hablamos de ciertos comerciales a cielo abierto, no solamente estamos hablando de el centro comercial del casco chico de la ciudad de Río Cuarto, las 4 o 5 manzanas alrededor de la plaza, sino que también el proyecto abarca toda otra serie de lugares comerciales que pretendemos que se desarrollen, caso Avenida San Martín, caso la avenida Sabatini, el propio Boulevard Roca, la avenida Muñiz, la avenida Marcelo T. de Alvear. Entonces, la idea es trabajar en conjunto con los organismos nacionales para que con su mirada y con su experiencia internacional podamos ir avanzando nosotros en ese aspecto también.
Y finalmente, los servicios también para nosotros es importante, al punto que acabamos de lanzar la semana pasada un centro de mediación en consonancia con la nueva ley que ya rige en nuestra provincia, donde de la mediación previa obligatoria a todo inicio de conflicto judicial. Así que también estamos ahí el centro planteando a la cabeza las cuestiones, ¿no? Con beneficio de la comunidad. Germán, el Sí. Colegio de Arquitectos, ¿qué mirada tiene de Río Cuarto? Bueno, coincidimos un poco también, creemos que es una ciudad que tiene mucho potencial, pero también vemos que a través del código, que es lo que se está planteando, es tener una revisión sobre el mismo, ya que, bueno, el código ya tiene unos cuantos años de antigüedad y, bueno, estamos viendo de que empiezan a surgir ciertas cuestiones que eran, en su momento, respondían a ciertas cuestiones que hoy en día son totalmente distintas. Entonces, bueno, vemos que sí hay que hacer ciertos cambios, digamos, no cambiar el código por completo, sino empezar a rever ciertas cuestiones, ¿sí? Sobre todo de qué es lo que queremos de acá a futuro. El código originalmente plantea una ciudad compacta y justamente muchos de lo que está pasando ahora es que cada vez nos estamos expandiendo más dentro de la ciudad, ¿sí? Estamos perdiendo esa capacidad de ciudad compacta que se venía planteando en los inicios del código. Entonces, bueno, empezar a rever esas situaciones para poder realmente conseguir el objetivo, que es mantener esa ciudad que se había pensado en un principio, ¿sí? Y como te vuelvo a repetir, no es la idea de cambiar el código en su totalidad, sino empezar a ver aspectos generales como para poder trabajar y bueno, ver cuáles son los nuevos requerimientos que necesita, ¿sí? A través de estos cambios. El Colegio de Arquitectos, junto con otras instituciones que siempre trabajamos, la idea puso a disposición el colegio y puso a disposición los colegas que están interesados como para poder empezar a tirar lineamientos generales sobre este código, ¿sí? Pensando en qué ciudad queremos desde distintos puntos de vista, no solamente desde lo urbanístico, sino que distintos sectores con distintas miradas. Y bueno, la verdad que hemos estado trabajando. Hace poco también hubo un taller en lo que es el marco de la feria de EDA. Hubo un taller que fue bastante productivo porque, bueno, surgieron muchas ideas y muchas necesidades de distintos sectores que cada vez no es la mirada de uno solo, sino que la idea es que sea de muchos sectores para poder trabajar en conjunto y, bueno, llegar a una propuesta un poco más concreta y más armada con respecto a esto. ¿El caso de ustedes, Gastón? Bueno, la Fundación viene trabajando en dos proyectos, que uno es lo que fue la parte urbana, digamos en la parte del río, y un segundo proyecto que es la educación y el trabajo. El planteo que vinimos haciendo en estos últimos 2 años es un poco cuáles son las necesidades que tiene el empresariado local en términos de mano de obra, qué está encontrando en el mercado que se ofrece ese tipo de mano de obra y cómo podemos resolver la brecha que se genera. En ese tema nos hemos estado juntando con empresarios locales, ya llegamos encuestado 37, en donde charlamos sobre cómo ven el mercado, cómo ven su propia firma, si están invirtiendo en Río Cuarto y cómo están calificando a la mano de obra que tenemos. Lo escuchaba Sergio y decía, tenemos ese deseo entre lo industrial que sabemos que le hace bien, pero después también tenemos un corazón de comercio y servicio. Y eso se refleja en las encuestas y en las charlas con los empresarios. Lo que uno ve en primer lugar es que el empresariado industrial encuentra poca mano de obra. Y la que encuentra la califica con un puntaje bajo, tanto en altos mandos, en mandos medios y en trabajo operativo. La principal falencia es que no tenemos escuelas de oficio ni de formación industrial, con lo cual no podemos encontrar ese tipo de mano de obra que están buscando, que es la que eleva el salario, que es la que mejora la calidad de vida en la industria. ¿Cómo la suplen? La suplen con algo que nos tendría que, en vez de llenar de orgullo por ser trabajo, con algo que es negativo. Es aquellos estudiantes que abandonan la universidad y que tienen secundario completo, generalmente tienen unas capacidades de aprendizaje cognitivas
que son buenas para la industria y pueden resolver un poco ese problema de brecha. ¿Cómo están capacitando para resolverlo, para cerrarla? Muy poquito, solamente el 10%. Claro. Y solamente lo hacen a demanda en la medida que incorporan alguna nueva tecnología, entonces internamente van requiriendo nueva expertise y van generando ese curso a medida, y principalmente se hace con consultores locales o con lejanamente, y eso es lo que uno esperaba, que se pudieran aprovechar algunos programas nacionales en esto. Y hay poco que se usa, hay realmente poco. En cuanto a servicio, es un rubro muy potente, en donde los altos mandos están bien catalogados, están bien puntuados, se encuentran muy buenos profesionales que brindan servicios en Río Cuarto y con una buena calificación. En temas de los trabajos operativos en servicio, nuevamente baja. O sea que no tenemos buenos trabajos en donde podemos pensar, por ejemplo, en formación de atención al público, de hotelería, de gastronomía. Lo que te dicen empresarios es que no tienen formación, entonces llegan y hay que estar haciendo un proceso de formación que nunca baja de 6 meses. Entonces la idea era ver qué estaban aprovechando, tampoco están aprovechando mucho. Que es donde más capacitan en el sistema de manejo de computadoras. Software administrativo, básicamente. Esto es manejo de caja, de Excel, de servicios básicos para atender. Eso está haciendo el servicio en Río Cuarto y lo que está necesitando. Y por último hemos visto el comercio, que bueno, en el comercio se da una característica muy particular porque la mayoría de los comercios y los que nos ha tocado entrevistar hasta ahora son pequeñas o medianas empresas. No hay muchas grandes empresas. Y la característica típica de la pequeña y mediana empresa es que es una empresa familiar. Entonces, la misma familia se va acomodando y hace el sistema de gestión a lo largo del tiempo. Y sí se nota que las generaciones más jóvenes ya vienen todas formadas y que para trabajar en las gerencias se necesita título universitario completo. Y solamente en algunos casos hemos encontrado que se valoran los títulos de posgrado. Y por la valoración se paga el título de posgrado. En el resto de los casos, también en comercio, se están requiriendo oficios que le falta puntaje en Río Cuarto, y ahí es donde se podría aprovechar mucho más este trabajo con las cámaras, con los sindicatos que tienen programas para formación. Acá tenemos un sindicato de comercio muy fuerte que también tendría que estar vinculándose con el sector empresarial para generar esa oferta que hoy en día no la encontramos en el mercado. Y lo que estamos viendo es un poco cómo sería el impacto de la tecnología en Río Cuarto, dónde está el corto, el largo y el mediano plazo. En eso estamos más o menos, Fabián, trabajando para estos próximos 2 años. Bueno, tras la presentación un poco de cada una de la posición de los sectores, vamos a marcar una pausa y luego vamos a estar analizando diferentes aspectos que tienen que ver con esta ciudad que tenemos y la que queremos. En el mes aniversario de la ciudad, uno de los temas que estamos analizando es cómo van mirando cada una de las instituciones, personalidades destacadas de la ciudad de Río Cuarto a nuestra ciudad. Sergio, ¿cómo ven el centro desde el CESIS? El centro actual, ¿cómo está hoy en día? El centro actual, nosotros desde el CESIS hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en estudios importantes a conciencia, que fue el proyecto, o derivó en lo que fue el proyecto Centro. Eso fue puesto a disposición de las autoridades, se hizo un estudio importante con urbanistas, con todo un equipo de gente trabajando que generó esa cuestión. Fue puesto a disposición de la municipalidad o de las autoridades en aquel momento y no llegó a concretarse como pretendía hacerse. Hoy nuestro centro lo vemos con un potencial importante, pero que no está siendo aprovechado 100%. Creemos y entendemos que la mayoría o cuando vos hablas con la gente se preocupa porque dice que el centro está colapsado en cuanto al tránsito, en cuanto a un problema
el traslado de la gente. Bueno, nosotros creemos que esa es una circunstancia, una cuestión circunstancial que se da en cierto horario y por lo tanto entendemos y estamos convencidos que lo que hay que hacer es generar dentro de los horarios no pico unas condiciones favorables para que el tránsito fluya y el tránsito vuelva al centro. Es decir, por sobre todo en los horarios nocturnos. Hoy hay muchas áreas en las que, por ejemplo, está prohibido estacionar, y está bien que así lo sea, en horarios comerciales, en horarios picos. Pero un sábado a las 9 de la noche o un día de semana a la noche no habría ningún problema en estacionar en lugares que están reservados para carga y descarga o espacios reservados para carga y descarga bancaria. Entonces creemos que eso hay que modificarlo o es uno de los tantos puntos que se pueden modificar. Y en ese sentido es que estamos trabajando, como decíamos recién, en los proyectos de los centros comerciales a cielo abierto, que es un esfuerzo conjunto de lo público y lo privado, para que entre los dos logremos hermosear el centro, hermosear la ciudad, darle un espacio de paseo a los ciudadanos riocuartenses, y donde realmente sea algo que sea aprovechable para todo el mundo, no solamente desde lo económico, no solamente desde el punto de vista mercantilista, sino también en cuanto a un aspecto que haga que Río Cuarto llame la atención y que tenga un valor particular por eso. ¿Está descartada la posibilidad de unas peatonales en Río Cuarto? Nosotros creemos que la peatonal en Río Cuarto, la peatonal en todo el mundo, lo que produce es una desertificación de la zona en horas no pico. Es decir, en todo el mundo. Es decir, por eso estamos en contra de una peatonal 100% permanente. Es decir, lo que sí estamos abiertos, lo que sí entendemos es que lo que a lo mejor debemos analizar es qué pasa con aquellos lugares donde sea de tránsito restringido, donde a lo mejor podamos hacer que no haya una calle, sino que todo sea todo el mismo nivel la vereda, y con tránsito vehicular restringido, con tránsito vehicular a una velocidad mínima, una velocidad que permita el paso de personas. Entendemos que, y no lo entendemos nosotros, es decir, la realidad mundial te lo dice, que en aquellos lugares en donde la peatonal es 100% para personas, a la noche se transforma en una boca lobo. Se desertifica. ¿Desde el colegio se analizó en algún momento, digamos, dentro del aspecto de mejorar el centro de la ciudad? Sí, eso fue uno de los temas que estuvimos charlando también en las mesas de planificación. Y bueno, nosotros creemos que sí, que el centro necesita una renovación. Justamente estos aspectos del código, lo que ha hecho estos años ha sido bajar la densidad del centro y la falta de inversiones, ¿no? de grandes inversiones. Vemos un centro de alguna forma deteriorado, para decirlo de alguna forma, ¿sí? No hay edificios nuevos. Este código ha limitado mucho ese tipo de nuevas construcciones. Que no ha pasado lo mismo quizás en lugares más alejados del centro, donde sí han densificado mucho más el área, empezaron a aparecer otro tipo de construcciones en altura, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos la altura del centro y la llevamos afuera del centro. Entonces, bueno, eso también lleva como consecuencia que el centro vaya quedando viejo, para decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, bueno, eso es uno de los grandes problemas. ¿Hay frenos en cuanto a la inversión en el centro? No sé si hay frenos, lo que pasa es que el código tenía ciertas exigencias a la hora de construir que hacía que sea bastante costoso construir en el centro. Y nosotros no tenemos grandes parcelas libres en el centro, entonces hay que trabajar sobre edificios ya existentes o demoler, entonces bueno, eso hacía muy costoso. Sí hacía que en lugares más lejos del centro, a medida que nos íbamos alejando, bueno, se puede ver quizás en la avenida Marcelo T. Alvear o en muchos lugares que empezaron a aparecer edificaciones de 4 o 5 pisos. Entonces, bueno, eran terrenos más baratos donde se podía solucionar. Tenía otra exigencia el tema de cocheras también, que bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en el centro, que también a través del colegio nosotros promovemos que
que se promuevan las cocheras dentro del centro, ¿sí? Porque hoy en día el problema es, como dice Sergio, las peatonales no van a solucionar el problema, y la gente inevitablemente, todavía hay una centralización muy grande en la ciudad, y bueno, necesitamos solucionar ese problema del automóvil, que es fundamental. El corredor del centro abarca... Sí, No, decía un poco lo que venía diciendo Germán respecto de cómo se ha ido descentralizando las construcciones. Es yo lo que veníamos comentando recién, a lo que apunta esta creación de los centros comerciales a cielo abierto, es decir, no concentrar solamente el centro comercial en el centro de la ciudad, sino tal vez llevar a que se generen o que se produzcan áreas comerciales fuera del centro histórico chico. Exactamente. Es decir, generar esas mismas condiciones comerciales para el desarrollo comercial en distintas avenidas importantes que tiene la ciudad de Río Cuarto. Sí, eso en particular es un poco una apuesta del desarrollo del río. Claro. El sistema de movilidad de la ciudad está en debate mundial. Los congresos de ciudades inteligentes los ponen en primer orden de trabajo en todos los congresos. Lo que nos está indicando es que no es sostenible una ciudad que se mueva en sus habitantes en autos propios. Entonces la idea es, ahora analicemos Río Cuarto como estamos. Si a uno le toca ir a caminar un día de lluvia por la ciudad, se encuentra que no tiene desarrollo para el peatón. Hay inundación, tenemos problemas de desagües, las veredas están rotas, ni hablar si tenés alguna discapacidad, sonaste. Segundo sistema, que funciona como sistema alternativo, las bici. No tenemos bicisenda, tenemos 2 kilómetros de bicisenda que está en Río Cuarto, que va entre la universidad y el acordeón, que salió ganadora de un presupuesto participativo. Digamos, nos falta todavía generar un buen sistema de transporte alternativo al auto. Tercer problema, el transporte público de colectivos. Tenemos sistemas que son inviables. Uno escucha los debates que tiene la propia empresa con los usuarios y los precios, y el servicio termina siendo un servicio relativamente malo, por lo cual los pasajeros no lo eligen, por los horarios, por la frecuencia, por los recorridos que hacen, por el tamaño del propio colectivo. En lugares del mundo los colectivos se están reduciendo de tamaño, están haciendo sistemas de recorrido más pequeños y más funcionales a ciudades como Río Cuarto, que tiene calles chicas. Creo que nos falta pensar todavía para poder sacar el auto del centro de Río Cuarto, que es el desafío de todos. La idea es cómo podemos llegar al centro y hacerlo a pie, pero llegar en qué, cómo llegamos y cómo nos volvemos a nuestros hogares. Si vamos a tener que estar 2 horas entre que esperamos un colectivo y el traslado para ir de vuelta, no va a tener sentido, vamos a seguir eligiendo el auto. ¿Cuál sería el deseo? Y que pensemos en una ciudad como plantea el colegio, una ciudad consolidada, una ciudad de a pie, una ciudad de 10 minutos, en donde la gente pueda trabajar en su propio barrio, que no tenga que ir al centro a hacer todo, que haya nuevas centralidades. Esos barrios con nuevas centralidades necesitan un replanteo del código, en donde tengamos lugares de usos mixtos, que sean viviendas, residencias, y comercio, servicios, sectores productivos, en donde uno pueda trabajar y vivir, y al mismo tiempo consumir. Que sea un espacio en donde uno pueda hacer la recreación de su propia vida. Eso quita mucha presión y permite nuevas centralidades a la ciudad. Vamos a marcar la pausa, ya regresamos y vamos a hablar del nuevo centro, digamos, o de los centros que se impulsan desde el CESIS, y también la posibilidad que se genere un nuevo centro, por lo menos de funcionamiento administrativo, con la justicia y el sector del centro cívico. La pausa. Seguimos en el bloque analizando el tercero, ya con esta perspectiva de la ciudad que tenemos, la ciudad que queremos. Y entre las ciudades que queremos hay un proyecto del CESIS que se ha sumado a la municipalidad, junto a la CAME, a FEDECOM, que es estos centros comerciales a cielo abierto. ¿Qué se busca potenciar con ello? ¿Más centros o más lugares para que la gente pueda comprar? Exactamente. Lo que se busca es eso, se busca potenciar el comercio. Es decir, se busca potenciar la actividad comercial en determinadas zonas que ya están delimitadas o ya están marcadas. Es decir, ya la gente ha ido de alguna manera
estableciendo como su preferencia. Y lo que se pretende por sobre todas las cosas es generar una ciudad más amena con esa actividad y que la gente salga a hacer un paseo de compras. Y ese paseo de compras no sea en un establecimiento cerrado, en un establecimiento que esté de alguna manera circunscripto a cuatro paredes, sino que sea un lugar abierto a todo público, un lugar con cielo abierto, como dice el nombre, ¿no? ¿Y qué se tendría que potenciar allí? Se tendría que potenciar todo lo que es las vidrieras, los frentes de los comercios y el espacio público. Es decir, llámese espacio público, todo lo que es las veredas y todo lo que es la calle. ¿Cierto? Entonces, de esa manera ir buscando la forma de aunar criterios, de generar una única visión para que todo sea similar y todo sea igual. Las veredas es una de las problemáticas de Río Cuarto. Uno tiene que ver a lo mejor con los baches, pero también las veredas es otra de las problemáticas que hay que trabajar. ¿Usted cómo lo ven desde el Colegio de Arquitectos? Estamos hablando justamente el problema de las veredas que tenemos. Bueno, además de ser el tamaño de las veredas, el estado que se presenta a las mismas, digamos. Bueno, un poco lo que estábamos hablando recién era ese tema de cómo cuando tenemos es el espacio público, ¿no? La vereda es el espacio público, entonces también forma parte de lo que nosotros tenemos que intervenir. Cada vez tenemos más elementos, cada vez tenemos más carteles, cada vez tenemos más elementos sobre la vereda, que lo que hace muy difícil circular. Sí, ponemos el ejemplo de, no sé, alguien en silla de ruedas o con un changuito para un bebé, es muy difícil recorrer. Y más aún pensando que, como hablamos, los días de lluvia, cada vez la ciudad no está preparada, digamos, para caminarla, ¿no? Entonces eso hace que sea muy difícil que la persona deje el auto y quiera llegar mucho más rápido con el auto hasta el lugar que quiere, ¿no? Y depender más del auto, porque la verdad que las veredas y el espacio público en relación no está pensado para ese tipo, bueno, para poder vivirlo, sino más que nada es una parte más, digamos, que no está trabajada. ¿Qué impacto puede tener en el sector céntrico, tradicional, histórico de Río Cuarto la habilitación de tribunales, el centro cívico, después también la justicia federal que va a instalarse en ese lugar? Y yo creo que eso va de alguna forma... ¿Va a haber un nuevo eje? Sí, va a desplazar un poco todo lo que es esa parte, porque bueno, va a tener una fuerza muy grande todo lo que vaya a ese lugar. Entonces, bueno, de alguna forma va a tensionar y va a trabajar para correr un poco, porque van a aparecer nuevos comercios, van a aparecer nuevas necesidades, ¿no? En ese entorno donde bueno, va a haber que pensar. Por eso también es importante rever el código, ¿no? Y poder, digamos, empezar a poner pautas o normas claras sobre esos nuevos sectores donde van a aparecer que quizás hoy tenían otro tipo de normativa. Entonces es importante trabajar en eso. Nosotros estimamos en esa zona que para los próximos 10 años va a haber unas 8.000 personas por día en la zona del centro cívico, tribunales, y eso necesariamente hace estimar nuevas actividades comerciales. ¿Cuáles? Las vinculadas al sector administrativo: cafés, restaurantes, librerías, fotocopiadoras, todo lo que tenga que ver con los insumos que hace un poder judicial, hace un centro cívico, estudios de abogados que van a estar cercanos, que tienen que poner sede a 200 metros, con lo cual, sobre todo también congestiona el sector, hace una movilidad nueva. Hay que pensar los espacios para cochera, el automóvil, transporte público, cómo va a llegar esa gente, cómo la vamos a volver a desplazar, cómo vamos a alimentarla en ese momento. ¿Y hay espacio? ¿Se hizo algún estudio al respecto? ¿O se ubicó ese lugar allí, pero sin conocer de la característica que podría generar, el impacto, como ustedes hacen referencia, de casi 8.000 personas diariamente en el sector trabajando? Bueno, es que a decir verdad no hay muchos estudios en Río Cuarto que trabajen en la planificación de la ciudad. Por eso es que tenemos la ciudad que tenemos, y como dice el programa, la ciudad que queremos pasa por otro lado, y faltaría un tercer punto, que es la ciudad que podemos tener. Y en el fondo es esto, son diversas instituciones, como contaba Ceci, hicieron un estudio del centro, no se pudo llevar, las cosas quedan archivadas, nos cuesta mucho interactuar entre las distintas organizaciones para que se puedan materializar los proyectos. Creo que eso es una falencia que tenemos, sobre todo porque
nos dificulta pensar a largo plazo. El rol de los partidos políticos se ha desdibujado, y toda esa militancia que antes generaba propuestas de desarrollo y que después tenía un brazo político ejecutor dentro de los consejos deliberantes, hoy participa en otros espacios. En la propia universidad, por ejemplo, cuando uno vio la toma de la universidad, veía que estaba lleno de militancia, que no solo pertenecía a la universidad, sino a otros espacios de la sociedad. Creo que la sociedad tiene una necesidad de participación, pero que no tenemos todavía suficiente coordinación entre las organizaciones y las instituciones públicas para poder llegar a planificar y ejecutar la ciudad que queremos y podemos tener. Sí, perdón, con respecto a eso que vos preguntabas, el tema de los estudios que se hacen, hay otra cuestión también que tiene que ver que hay obras que vienen de nación, hay obras que son de provincia y obras que son del municipio, y a veces muchas de ellas no están en relación, digamos, tendría que haber un ente o un grupo de gente que coordine esas cosas, ¿no? Uno de los casos es el puente, del puente nuevo que se están haciendo ahora. Entonces, bueno, cuando vos tenés que viene una obra de un sector, cuando vos tenés que viene de otro, es muy difícil que realmente esté pensado como una sola cosa, sino que son cosas sueltas. Y que generemos alguna recomendación, ¿no? Siempre ese deseo recuérdense que cuando vienen las cosas de afuera tienen que venir con un moñito cerrado, agarrarlo, rechazarlo. Tenemos que generar también un espacio crítico, un espacio en donde la comunidad de Río Cuarto pueda ver por el futuro que va. Hoy vamos a tener una planta de tratamientos cloacales que nos va a ser casi imposible poder ponerlo en marcha por los costos que ahora tiene, ¿no? Decimos, el regalo que vino al fin y al cabo ahora es una mochila que tenemos que pagar un montón de plata para hacerlo funcionar, ¿no? Creo que eso también pasa y mucho en la ciudad. Al principio, cuando hacía el análisis, Sergio hablaba de la situación industrial, digamos. El CESIS habla de reparación histórica por lo que pasó durante la década del 80 con la promoción industrial en San Luis. Sí, nosotros en la última elección nacional, cuando nos visitaban los distintos candidatos a presidente de la nación, hacíamos siempre ese reclamo. Siempre planteábamos con que la necesidad de una reparación histórica de la ciudad o de la región a raíz de del régimen de promoción industrial que tuvimos a escasos 100 kilómetros de Río Cuarto y que nos dañó fuertemente. En la década de los 80, Río Cuarto sufrió un decrecimiento demográfico e implicó que muchas industrias que estaban por radicarse en nuestra ciudad terminaban optando efectivamente por cuestiones económicas, terminaban optando radicarse a 80 o 100 kilómetros de nuestra ciudad. Eso nos produjo a nosotros un daño importante, que generó este vacío del cual hablábamos al principio, este vacío industrial en la ciudad de Río Cuarto. Hoy no tenemos industrias de envergadura, hay importantes industrias, pero no las que podríamos tener quizás si hubiéramos dejado que esto se desarrollara como venía siendo en la década del 70 y la década de los 80. Hablando de la ciudad compacta, hay lugares todavía dentro del mismo radio urbano, a muy pocas cuadras del centro de la ciudad, que se encuentran esas grandes extensiones de tierra sin producción. Claro, ese es uno de los grandes problemas. La ciudad cada vez se va creciendo más para afuera y van apareciendo muchas manchas verdes. De hecho, hubo un censo, prácticamente tenemos para cubrir con todos los espacios verdes o esos manchones verdes que le llamamos dentro de la ciudad, alcanza para, digamos, de llenar con viviendas eso para poder darle vivienda, digamos, a toda la falta que hace el déficit que tenemos. Y eso genera un problema. Cada vez que si la ciudad se va agrandando más, nos genera tener que llevar infraestructura hacia afuera, nos genera costos más altos, transporte, que era lo que veníamos hablando recién, todo, digamos, es una complicación. Por eso se trabaja o se habla de ciudad compacta, que no significa que sea una ciudad más chica, sino justamente que sea más eficiente, ¿no? Que trabaje mucho mejor con este tipo de cosas. Y sí, además genera un problema, porque cada vez que la ciudad se agranda, la ciudad tiene que estar recubierta por un colchón verde, digamos, que no esté pegado a lo que es la zona de producción agropecuaria. Entonces, cada vez se va corriendo más ese colchón, entonces cada vez le quitamos más posibilidad a ese tipo de cosas.
es un problema hoy en día lo que tenemos. Entonces, bueno, la idea es tratar de mantenerlo lo más compacta posible en ese sentido. Bueno, muchas gracias por venir. Se van a llevar un presente, Bueno. un Malbec. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a marcar la pausa, ya regresamos con el micro a cargo de Javier Milanesio. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar ya un poquitito sobre las expectativas que hay, casi ya entrando en la parte final del año. Sí, poco entrando al último informe que hizo el Banco Central sobre las expectativas de mercado, donde se empieza a ver en definitiva un poco ya algunos resultados sobre el nuevo plan que se aplicó ya hace un par de meses, donde se empieza a ver que existe ya un poco está bajando la expectativa de inflación. Si bien la inflación va a seguir alta, ya el mercado está estipulando ya para abril una inflación mensual cercana al 2%, hoy está al 3,1% para noviembre, y donde también se empieza a ver que está generando resultados sobre lo que ocurre con el tipo de cambio, donde un hecho llamativo es que se está tocando la banda inferior, y esto está generando en definitiva expectativas a que si el Banco Central empieza a adquirir reservas para mantener ese piso mínimo, que es un piso mínimo que se va incrementando y se va incrementando con la inflación, también empieza a generar en cierta medida evitar ese atraso cambiario producto de inflación. Lo que nos lleva en definitiva a que, si bien las expectativas de crecimiento son apenas el 0,5% para el año que viene, o con caída, dependiendo de cómo sea, y esto es en un promedio de años, es decir, si se espera que la actividad se va a reactivar hacia finales de año, los primeros meses del año también van a ser recesivos. Se empieza a ver entonces que existe un claro interés en cuanto a empezar a ver un poco activos en dólares, donde hoy vamos a tener activos en dólares que están rindiendo cercanos al 9 al 10%, pero además con un tipo de cambio que se va a ir moviendo en relación al piso de inflación, por lo que nos daría un piso mínimo de variación, que hoy estaríamos para finales de año con un piso cercano al 37,1 más o menos, 37,2. Entonces esto nos genera cierto interés en algunos activos en dólares y por supuesto tasas muy interesantes en peso, ya que si la inflación, como se espera y lo que se está viendo, empieza a una senda más de reducción, esto genera que las tasas que hoy se pueden obtener son tasas más que interesantes y reales en términos de la inflación, y por lo tanto también los inversores están empezando a posicionarse en estos activos. ¿Ya está controlado el dólar o hay preocupación hoy en el gobierno que en algún momento se pueda disparar? No, lo que sí se espera es que el tipo de cambio pueda incrementarse. Hoy estamos en la banda inferior. En cuanto a la preocupación, va a depender principalmente de la capacidad de ir bajando las tasas de interés. Las tasas de interés en el fondo, y ahí va a ser el primer test que se va a empezar a ver, si bien las tasas de política monetaria están bajando, hoy estamos cercanas al 67-68%, cuando meses anteriores estábamos por encima del 70%. Sí se empieza a ver que cuando empiecen a bajar estas tasas y por lo tanto ya no sean tan interesantes por ahí mantener plazos fijos, que esto nos genere que los ahorristas empiezan nuevamente a ir a dólar. Si bien los fundamentos de la economía en cuanto a la demanda de dólares ya no muestran una señal de que haya una apreciación del dólar. Sí va a ser una demanda netamente de atesoramiento, pero bueno, lo que va a empezar a ver es eso, es cómo empieza a responder el mercado ante las bajas de tasas de mercado, que es lo que están empezando a surgir, y que por supuesto va a llevar también a que las tasas de plazos fijos indefectiblemente van a tener que caer, porque también esto está pegando sobre la economía real, que es lo que genera en definitiva este estado recesivo. Claro, porque las tasas están por encima de la estimación de inflación para este año inclusive. Exactamente, y eso va en consonancia con las inflaciones mensuales que tenemos, pero si las inflaciones van bajando, esto va a generar también de que las tasas vayan bajando, y por lo tanto, bueno, ahí se va a empezar a ver si va a haber una demanda realmente productiva en cuanto a que el dinero se invierta, o si nuevamente hay un atesoramiento, y va a depender un poco de la confianza que le tengan a la moneda. La Comisión del Fondo ha expresado su preocupación todavía sobre la economía argentina. Exactamente, y es un poco lo que se está viendo es esto. Hoy las expectativas se están viendo una mejoría en los indicadores en términos relativos, es decir, que
hay expectativas de que las tasas bajen, de que el tipo de cambio esté estabilizado en las bandas inferiores. Hay una expectativa de una esperanza promedio para fin de año cercana al 39 pesos, con una banda inferior en 37. Es un poco lo que muestra el Banco Central. Pero nuevamente son movimientos importantes, lo mismo en las tasas, en los tipos de cambio, tasas de interés elevadas aún, inflación que recién por abril van a estar por debajo del 2% mensual, o sea que son variables que de mantenerse esta calma, esta tensa calma, creo que empieza a dar señales de que el modelo va generando algunos resultados interesantes para la economía. Esta situación de tener el dólar planchado obligó a muchos que generaron el precio de referencia de 42, cuando el dólar había tocado los 42, 43, digamos, y no se bajó el precio. Eso puede generar que en algunos sectores de la economía bajen algunos productos al margen de lo alto de la inflación, del aumento de los servicios. Yo no creo, y esto yo lo digo una cuestión particular, de que los precios se hayan movido con la devaluación. La devaluación fue cercana al 100%. Entonces, lo que ha generado es que esto genera mucho ruido en cuanto a precios relativos. Entonces, poder decir de que la baja del tipo de cambio hoy genere movimientos de precio, la pregunta es si los precios se pudieron mover al ritmo que se movió el tipo de cambio, que la sensación que tengo es que no. Entonces, creo que todavía esta inflación en definitiva es una inflación arrastrada principalmente por la devaluación y por lo tanto por un ajuste de precios donde hay productos que se pudieron trasladar en precios, hay otros que no, lo podemos ver en vehículos que quizás no se trasladaron tanto, bienes más básicos sí se pudieron haber trasladado, pero nuevamente esto va a ir generando ajustes de precios en la economía y por lo tanto esto es lo que genera este arrastre inflacionario que nos habla de que el año que viene podría estar cerrando según expectativas cercanas al 30% en 2019 y del 20% para el 2020. Entonces, esto lo que genera es todo este proceso, sumado esto a que en definitiva se plantea de que el tipo de cambio no se atrase con la inflación y por lo tanto con las bandas bajas de la inflación que se pueden ir ajustando, esto puede generar que el tipo de cambio se siga moviendo también. Gracias, Javier, será dentro de 2 semanas. Bien, nos estamos viendo. Parte ya la despedida de este programa donde hemos analizado en el mes del aniversario de la ciudad, de los 232 años de Río Cuarto, la ciudad que tenemos, la ciudad que queremos. Ha sido interesante, fructífero el debate sobre lo que opinan algunas de las instituciones. Es todo, muchas gracias, muy buenas noches.